Por supuesto, esto es un error muy habitual de los conservadores, ya sean Vázquez de Mella o Prat de la Riba. Porque claro, Prat de la Riba dice, no, yo no quiero un Estado, yo lo que propongo es una nación. Bueno, pues a los pocos días o a las pocas semanas ya hay quien piensa que la nación debe tener aparejada un Estado y piden el Estado catalán. Claro, Vázquez de Mella dice regionalismo, sí, pero no separatismo, como si fuera posible detener, como si hubiera un interruptor o fuera posible detener la rueda. Naturalmente que el regionalismo deriva automáticamente en separatismo, independentismo y nacionalismo. Al determinar los 10 derechos que en su programa pertenecen a las regiones, señala entre ellos, y esto es una cita de Vázquez de Mella, la conservación y libre uso de lengua y dialecto. Más adelante desarrolla con amplitud este punto. Para todos los actos, no digo literarios porque eso nadie lo niega, claro, esto es algo importante también. La literatura casi siempre ha tenido una libertad de la que no ha disfrutado la expresión cotidiana. Digo casi siempre, claro, porque en los primeros años del franquismo, los más duros, incluso la expresión literaria catalana estaba restringida, aquella restricción absoluta de la que hablaba Antoni Comas. Luego, naturalmente, en el franquismo hay premios literarios, hay cátedras, pero claro, esto no es indicio de nada a propósito de la convivencia. Que en una nación se permita la literatura en una lengua no tiene reflejo en la vida cotidiana, a no ser que se obligue en las escuelas a estudiar esos clásicos. Pero puede haber premios en latín, premios en sánscrito, eso no tiene nada que ver con... en general, pero es que ha habido momentos tan restrictivos de determinadas lenguas que incluso esto que dice Vázquez de Mella, que nadie lo niega, sí se ha negado. Bueno, los actos, no digo literarios porque eso nadie lo niega, sino judiciales, que esto es lo que en último término importa, esto es lo importante. El testamento, una deposición judicial, en qué llegan las multas, en qué le explican a uno en qué idioma le explican a uno por qué tiene que ir a un tribunal a declarar por lo que sea. Sino judiciales. Para todo puede usarse la lengua regional. Vázquez de Mella está proponiendo que la lengua regional pueda usarse en un juzgado, en un tribunal, para dejar testamento, para pagar impuestos. Repito, dice Vázquez de Mella, que las regiones con lengua propia deben ser pueblos bilingües y para todos los usos literarios y jurídicos puede emplearse la lengua propia. Claro, aquí Vázquez de Mella no ha caído en este doble problema, en esta doble visión de la solución salomónica. ¿Qué es un pueblo bilingüe? ¿Un pueblo que lo mismo te contesta en una lengua que en la otra? Eso, vale, es una situación cotidiana, pero no es lo más general ni lo esperable. ¿Qué es un pueblo bilingüe? ¿Qué quiere decir esto de bilingüe? ¿Que se sabe la lengua pero se habla en otra? Que, claro, básicamente es eso, que se sabe una lengua pero hay que hablar solo en una al final. Al final se habla solo en una. Si yo voy a un restaurante y no hablo la lengua del camarero que me da una carta en catalán, ¿qué bilingüismo es ese? Yo sé español, el camarero habla catalán y no nos entendemos. Pues vaya aspiración, vaya ideal. Cierto es, dice González Oller, cierto es que con igual vehemencia postula la exigencia natural del español. Esta lengua castellana, esto es una cita de Vázquez de Mella, esta lengua castellana formada por todas las regiones no es lengua castellana,
porque no es lengua regional, es lengua de comunicación y por lo tanto lengua común y española. Muy bonito, pero ¿cómo casa con lo anterior? En modo alguno, dice González Ollé, en modo alguno admite que su práctica responda a una coacción. Las regiones españolas entre sí y con los estados americanos esto es cita de Vázquez de Mella, han de comunicarse en la lengua castellana. Pequeña laguna. La existencia, pues, de esa lengua no es una imposición legal, se funda en una necesidad común. Hombre, vamos a ver. La comunicación con las repúblicas americanas se basa en que allí se habla español. Básicamente. Y que si esas repúblicas, si un ciudadano de esas repúblicas quisiera expresarse en mapudungún, en náhuatl, en otomí, no sería práctico. Desde luego no sería práctico porque hay muchísima más gente en el resto del mundo que sabe español que gente que sepa otomí. Desde los precedentes supuestos, dice González Ollé, resulta lógico que Vázquez de Mella proclame: no comprendo siquiera que se haya planteado como un problema las relaciones entre la lengua regional y la lengua común. En el otro artículo, bueno, creo que sí. Bueno, lo comenta, que esto es ceguera política de Vázquez de Mella y que solo tiene cabida, dice González Ollé, en un sistema político muy determinado, el suyo, el de Vázquez de Mella. Todo el mundo, por supuesto, que ve que esto es un problema. Se parece mucho, por cierto, a otro conservador que... No lo tengo aquí. Se parece también a la postura de José María Pemán, porque José María Pemán también dice que el catalán es un vaso de agua clara, es una cuestión tan poco turbia como un vaso de agua clara, que eso no es un problema en absoluto, que la gente habla en catalán, ya está solucionado el problema, la gente es una cosa natural y ahí no hay ningún problema. Por cierto, que es un artículo que seleccionó una editorial de Barcelona para las obras selectas de José María Pemán como artículo que cerraba todo, creo. El catalán, un vaso de agua clara. No es un problema. Curiosamente, Pemán muestra cómo se han vuelto las tornas completamente, porque resulta que los jacobinos decían el fanatismo habla vasco y Pemán se enfrenta a sus colegas conservadores, fascistas, monárquicos, conservadores, diciendo, conservadores de la laya que sean, algunos revolucionarios, porque los fascistas son revolucionarios, se enfrenta a ellos diciendo que yo entiendo que mis compañeros fascistas, mis colegas conservadores, temen que a través de las lenguas regionales, como el catalán, se introduzcan ideas disolventes. O sea, es precisamente el argumento jacobino, solo que se han vuelto las tornas y ahora las ideas peligrosas que se introducen con las lenguas dominadas solo por círculos muy restringidos de ciudadanos, las ideas ya no son conservadoras, sino que son disolventes, son de izquierdas, son ideas de izquierdas. Así que es el mismo problema, pero invertido, con los elementos invertidos. Pero Pemán, al igual que Vázquez de Mella, dice que ahí no hay ningún problema. Evidentemente lo hay, porque cuando yo voy a un caso real, cuando yo voy a un restaurante y no quiero hablar catalán, y el camarero y todo el personal del restaurante no quiere hablar castellano, ahí de vaso de agua clara unas narices, ahí hay un problema, y un problema grande. Y claro, yo soy filólogo, yo sé latín, yo entiendo hasta cierto punto el catalán, pero cuando el camarero se esfuerza por elegir las palabras más rebuscadas, dialectales y locales, para no llamar a las cosas de una manera que alguien que sepa latín pueda entenderlas, sino que haga falta ser Borja y Moll para entenderlo, y haga falta una carrera en filología catalana o directamente 10 años de investigación de campo con los payeses de la zona para entender lo que nos están diciendo, ahí sí hay un problema. Ahí sí hay un problema, y la única solución que me viene a la cabeza es la salomónica, pero ya lo digo, que la salomónica supone una imposición
una de las dos partes va a tener la lengua impuesta. Paradójicamente, en ese caso, el que tuvo la lengua impuesta fui yo, que era el que pagaba, que es lo más paradójico, claro, evidentemente porque iba acompañado por un gallego, y dice, no, yo entiendo sus problemáticas. Si no, yo me hubiera levantado y me habría ido, claro. Pero, en fin, resulta que al final el Estado opresor no es el que, en teoría, está en situación de ventaja porque es el elemento capitalista. Así que este tipo de problemas suelen ser a veces paradójicos, pero siempre son problemas. Esto que dice Vázquez de Mella es un sinsentido, y lo que dice Pemán también. No es un problema. ¿Cómo no va a ser un problema? Por supuesto que es un problema. Por cierto, que a Vázquez de Mella le quitaron su plaza en Madrid porque era un conservador, y le pusieron su nombre a Pedro Cerolo, que es un activista de los derechos homosexuales que hablaba en castellano. Un fascista, una persona que imponía el castellano, que no hablaba euskera en Madrid, que no hacía valer los derechos de las lenguas regionales en todas las partes de España. Y sin embargo Vázquez de Mella estaba porque uno pudiera ir a un juzgado y hablar en catalán, cosa que el Estado español actual, el actual Reino de España, con un gobierno socialista, no permite, porque en la Audiencia Nacional los levantiscos, los insurrectos del independentismo catalán tuvieron que hablar castellano en contra de lo que quería Vázquez de Mella, que se pudieran expresar en un tribunal en catalán. Así que han eliminado al conservador Vázquez de Mella de Madrid sin darse cuenta de que los conservadores en el siglo XIX y a principios del XX defendían lo que ahora defienden los progresistas, porque al igual que en el caso de Pemán con respecto a los jacobinos, también se han cambiado las tornas. Claro, evidentemente, es como una puerta giratoria. Todo el mundo está, o como las sillas musicales, todo el mundo está donde antes estaba el otro. Bueno, hasta aquí Vázquez de Mella. Dice González Ollé: ideas semejantes a las de 1918, las recién resumidas, sostiene antes y después en diversos escritos. La solución, todo esto es González Ollé. La solución de Vázquez de Mella, mejor dicho, su postura, es que claro, no da solución porque dice que no hay problema. Mejor dicho, su postura de incomprensión ante la existencia de un problema que tantas tensiones y algo más que tensiones había desencadenado ya e iba a desencadenar en el futuro, quizás solo tiene, lo decía aquí, quizás solo tiene cabida dentro de un ideario político muy determinado como puede ser el suyo. Fuera de él, en la práctica cotidiana, apenas hay que decirlo, existía el conflicto con contrapuestos intentos de resolverlo. Un mes antes de aprobarse la Constitución de 1931, en conformidad con la equiparación que vengo postulando, Fabra Rivas, inmediato colaborador de Largo Caballero, distribuía así, con una dosis de sectarismo, los papeles en el mencionado conflicto. Y aquí viene la cita de Fabra Rivas. Por lo que toca a la enseñanza, pero que no es en sede parlamentaria, ya se ha dicho. Por lo que toca a la enseñanza no ya del castellano, sino también en castellano, la República no puede hacer la menor concesión, bueno, entre corchetes, a las lenguas regionales, bueno, ya se sabe, so pena de faltar a uno de sus más sagrados deberes, especialmente por lo que se refiere a los trabajadores. Las clases alta y media de las provincias vascongadas de Cataluña y de Galicia aprenderán siempre, por la cuenta que les tiene, el castellano, y por las cuentas que les pueda tener, procurarían seguramente que las clases obreras no conocieran más que el idioma vernáculo. Las clases pudientes tienen para aprender castellano, pero al igual que los jesuitas en las reducciones, quieren conservar a los obreros en la ignorancia del castellano, en la ignorancia de los derechos que puede darles el Estado. En este caso,
Los asalariados de las 3 regiones mencionadas se encontrarían, por decirlo así, confinados dentro de su propio país o al menos con grandes dificultades para trasladarse a otras regiones, para ir a instalarse en cualquiera de los países hispanoamericanos y sobre todo para establecer relaciones y practicar colectivamente la solidaridad con sus compañeros del resto de España. Y dice González Oller: en efecto, de tiempo atrás, los líderes sindicales de Cataluña se oponían al catalán por interpretar que este era el instrumento de la burguesía tradicional para dificultar su comunicación con los movimientos internacionales obreros. Y cuando González Oller dice líderes sindicales, quiere decir tanto socialistas como comunistas como anarquistas, y de hecho hay grandes quejas por parte de los nacionalistas cuando los anarquistas toman el poder durante la guerra civil, brevemente porque luego vienen los comunistas. Hay quejas de los catalanistas porque resulta que esos obreros, esos sindicalistas anarquistas hacen los controles de carreteras en castellano y detienen a los buenos catalanistas, detienen a los nacionalistas. Y claro, eso les parece un contradios, eso les parece un contrasentido, que es esto de que ahora mande en Cataluña el castellano. ¿Por qué? Porque mandan los sindicatos obreros, mandan los anarquistas. De modo paralelo, ya termina González Oller redondeando, de modo paralelo, en dirección contraria, una parte muy activa del clero vasco se opone desde el siglo precedente a la difusión de la lengua española, considerada vehículo de ideas opuestas a la religión y a otros valores tradicionales del campesinado vasco. Es decir, estamos como en tiempos de la Revolución Francesa. No estamos ya ahora, en nuestros días, como en 1931, como en tiempos de la Segunda República. Es que en la Segunda República estaban como en tiempos de 1789. Pero no estaba sola esta porción del estamento clerical, dice González Oller, aunque así haya sido representada a veces. En 1922, un escritor vasquista no eclesiástico, Luzaide, asevera, claro, no eclesiástico, pero conservador, o sea, eclesiástico sí, pero seglar, pero eclesiástico al fin, asevera: es el vascuence el más fuerte obstáculo y el valladar más infranqueable que guarda nuestro país de las disolventes doctrinas modernas y de la impiedad ambiente. Escudadas en él se conservan las piadosas costumbres de nuestra raza, pero quitadles su defensa, abrid brecha en su idioma y veréis entrar por ella sin medio alguno que ataje el mal, la prensa sectaria que matará la fe y los hábitos viciosos que envilecen las almas. Bueno, esto es una defensa del euskera. Bien, esta contribución de González Oller se titula Tradición, y es un resumen de una anterior. Bueno, digamos que esta es la fundamental. La otra estaba bien, citaba también estas cosas, pero digamos que esta es la reflexión fundamental. Tradicional y además general, global. Tradicionalistas y progresistas ante la diversidad idiomática de España. Tradicionalistas y progresistas ante la diversidad idiomática de España. Y esa dicotomía es válida, bueno, pues empieza con el siglo XVIII, pero yo creo que muy bien se podría empezar con el XVI. Bueno, ahora mismo no veo... Pero bueno, que es una investigación... Sí, empieza con el XVIII. Pero vamos, sí, empieza con el XVIII porque al final en realidad esto es un problema de tiempos de la Revolución Francesa, pero en realidad anteriores, porque ahí está Carlos III. Tradicionalistas, pero en el fondo, vale, es un problema de los Borbones. Nos podemos remontar a Luis XIII. Por supuesto, con más propiedad, con más brío, Luis XIV. Pero digamos que esto, pongamos que viene de Luis XIII. Bueno, tradicionalistas y progresistas ante la diversidad idiomática de España, en el volumen colectivo Lenguas de España, Lenguas de Europa, Madrid, Fundación Cánovas del Castillo, 1995, y esto está en las páginas 129 y 160. El otro trabajo, la otra contribución que también está en la página de academia.edu de Fernando González Oller, es Identidad idiomática y política lingüística. Allá van lenguas, doquieren reyes. Esto está en Lenguas, reinos y dialectos en la Edad Media Ibérica.
El título es Lenguas, reinos y dialectos en la Edad Media Ibérica, la construcción de la identidad. Homenaje a Juan Ramón Lodares, editado por Elvira y otros, Madrid, Iberoamericana, 2008. Está en las páginas 530 a 551. Pero bueno, básicamente en este trabajo anterior está todo. Vamos a ver. Aquí están la cita de Menéndez Pelayo en su carta dirigida a Oller, y hay una cita de Magans y Siscar en sentido contrario, pero claro, Magans y Siscar ya se nos sale de época. Magans y Siscar pidiendo una lengua, claro, es un valenciano que escribe en castellano, pidiendo una lengua universal. Pero bueno, está todo en el otro trabajo. Está todo en el otro trabajo. Entonces, resulta que el PSOE de los años 30 estaba en contra del nacionalismo, todo lo contrario que el PSOE de los futuros años 30. En realidad todo es muy cíclico. Y se opone a que la burguesía haga uso contra los obreros de la lengua vernácula. Ahora bien, tengo aquí un libro en catalán sobre Antoni Fabra Ribas. Tengo un libro en catalán sobre Fabra Ribas, de Pere Anguera, que evidentemente desde el planteamiento de... O sea, el propio planteamiento de escribir un libro catalán sobre Fabra Ribas ya es un planteamiento un poco engañoso, porque es como si Fabra Ribas estuviera a favor del catalán. Es un escritor catalanista, evidentemente, es un historiador muy catalanista, que es Pere Anguera, que en su página 27, me parece, vamos a ver, en la página 27 es cuando reconoce esa hostilidad de Fabra Ribas contra la enseñanza del catalán y el uso perentorio del catalán. Habla de la falta de sensibilidad ante las reivindicaciones catalanas, estoy traduciendo del catalán, contrasta con los elogios dedicados a Polonia. Ya sabemos que a los catalanes se los llama polacos por un mote que no sé muy bien de dónde viene, no creo que tenga que ver con los polacos del Teatro de Madrid, que eran seguidores del padre polaco. En general, puede ser, creo que es algo que tiene que ver con los inmigrantes castellanos, que cuando les hablan no lo entienden y dicen, habla en polaco, pero no estoy seguro de que sea algo tan fácil, porque ¿por qué elegir Polonia precisamente? Pero aquí está hablando de la Polonia auténtica, aunque tenga el acento grave. Contrasta con los elogios dedicados a Polonia. Y esto está en castellano, es una cita de Fabra Ribas, una admirable nación, un desgraciado país martirizado durante 120 años consecutivos. Sigue hablando el historiador, sigue hablando el autor de la monografía. Que entre otros fueros rechazados por los prusianos padecía la prohibición de usar, esto es cita de Fabra Ribas, la lengua pública en los colegios. Es decir, Fabra Ribas lamenta que los prusianos no permitan que los polacos enseñen en lengua polaca en sus escuelas. Haber traspasado, esto ya es resumen del autor de la monografía, haber traspasado la enseñanza del catecismo a clérigos alemanes, also vintage registras, los habituales registros en las casas de los sospechosos de polonismo. A los que eran sospechosos de ese nacionalismo polaco les registraban la casa. La prohibición de los libros de los autores más significativos, aquí ya estamos con los clásicos. El cambio por nombres alemanes de nombres polacos de las ciudades. Todo esto lo lamenta Fabra Ribas y se ve como una contradicción con su postura frente a Cataluña. En una cierta rectificación en mayo de 1915,
XV manifestaba ser uno de los que pensaban que el PSOE, y esto es una cita de Fabra Ribas otra vez, debe aceptar y apoyar las aspiraciones autonomistas de Cataluña, que debemos reconocer su personalidad, respetar su idioma y admirar su literatura. Pero esto es un truco del historiador, porque precisamente autonomía se opone expresamente a nacionalismo. Así que no es ninguna rectificación. Y en cuanto a la lengua, respetar su idioma y admirar su literatura se queda en lo que decía Vázquez de Mella, que era indudable, que quieren hacer un certamen literario, que quieren tener una editorial académica, que quieren traducir a Plutarco al catalán y ponerlo en griego en la colección Bernat Metge. Muy bien, eso es respetar su idioma y admirar su literatura, pero en ningún momento está rectificando ni retrogradándose a posturas como la de Vázquez de Mella, en el sentido de que un catalán pueda ir a un tribunal de justicia y deponer en catalán y que se le dé la sentencia en catalán. No hay nada de eso. Está yendo a lo que Vázquez de Mella considera indiscutible. Pero, bueno, luego hay unas matizaciones del historiador que demuestran que estaban las mismas. Estas entidades nacionalistas son enemigas del socialismo junto con elementos heterogéneos políticos burgueses. O sea, claro, no hay rectificación ninguna. Él ve el regionalismo y el nacionalismo lingüístico como algo opuesto a la Internacional Socialista, como algo opuesto a los derechos de los obreros, de los trabajadores. En esta izquierda, claro, alguien dirá, bueno, el PSOE era todo lo contrario de lo que es ahora, según cuenta este señor tan poco autorizado, me refiero a mí, no a González Ollé. Alguna voz discordante habría, el PSOE es muy grande, bla, 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 bla. Bueno, claro, entonces me opondrían la figura de Rafael Campalans y Puig. Rafael Campalans y Puig es el que se opone a esta interpretación socialista de Antonio Fabra, de Antonio Fabra Ribas, pero es que Rafael Campalans, y esto es significativo, era del PSOE, era del Partido Socialista Obrero Español, pero precisamente por esta defensa nacionalista, por este querer hacer un socialismo nacionalista o un nacionalsocialismo, salió del PSOE y fundó con otros su propio partido. Hubo una escisión que dio a parar en el... Bueno, o sea, empezó en el Partido Socialista Obrero Español, pero dio a parar en... ¿Cómo se llamaba su partido? Venía a ser como el PSC actual, como el Partido Socialista de Cataluña, solo que el PSC sigue integrado para daño y mal del PSOE en el PSOE. En cambio, la Unión Socialista de Cataluña, USC, sí que se escindió del PSOE como era oportuno y como era coherente ideológicamente hacer. En cambio, la actual Unión Socialista de Cataluña, que es el Partido Socialista de Cataluña, sigue dentro del PSOE, dinamitándolo y haciendo que crujan todas sus coyunturas. Bueno, Rafael Campalans aparece evidentemente citado de una manera elogiosa en el Nacional.cat, que es un periódico que en las dos lenguas, lo que pasa es que claro, como esto es un texto en castellano, lo veo en la sección, bueno, lo veo en la sección catalana en realidad. Tengo aquí de elnacional.cat un artículo que naturalmente meteré en caja. Rafael Campalans, el nacionalismo y el problema catalán. En realidad, lo que es una edición del artículo de Rafael Campalans, El nacionalismo y el problema catalán, presentado por Joan Safont. Y bueno, esto se publicó en 2017 y parece ser que hicieron algún cambio en 2019. Bueno, pues aquí tengo la presentación de Joan Safont. Justamente pocos días después de publicarse el artículo en El Socialista, esto que vamos a ver de Campalans
es un artículo publicado en El Socialista, en castellano, evidentemente. Rafael Campalans, que en tanto que máximo dirigente educativo de la Mancomunidad catalana, fue anfitrión del científico Albert Einstein, convidado por la institución para dar una conferencia en la ciudad de Barcelona, y en su